Sin proceso no hay transformación. Odiosa, 4ª temporada. El éxito es aquí. Bienvenido. La autoconciencia es un don supremo, un tesoro tan precioso como la vida. Es lo que nos hace humanos, pero conlleva un elevado precio: la herida de la mortalidad. La creencia popular de que mirar al sol o mirar a la muerte causa daño. No le recomendaría a nadie que mirase el sol, pero lo de mirar a la muerte es otra cosa. Hay que mirarla plenamente. Sé que la idea de la muerte parece abrumadora, pero mírala de frente y dime, en particular, ¿qué es lo que más te da miedo? Estamos a tiempo para vivir de la manera en que quisiéramos morir. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Odiosa. Gracias por acompañarme una semana más y seguimos con esta serie de episodios dedicados especialmente al Día de Muertos, que cada vez está más cerca, cada vez se sienten más los olores, los sabores incluso, y pues hoy vamos a hablar de un tema quizá complejo porque a muchas personas les asusta la muerte. Vamos a hablar de la mortalidad, de que desde el momento en que nacemos, pues tenemos nuestro día final. Y esta mortalidad nos acosa desde el comienzo de la historia. El ser humano es el único animal que sabe que va a morir. De hecho, eso nos distingue de otras especies. Y esta conciencia, además de distinguirnos, también nos atormenta. Este conocimiento de la finitud puede ser una fuente de angustia, pero también, y más importante, una fuente de sentido. La muerte es, sin duda, el desafío más exigente, el límite más absoluto y la pregunta más inquietante que acompaña a cada ser humano desde nuestro instante mismo del nacimiento. Vivimos sabiendo que un día moriremos, pero rara vez lo asumimos con serenidad. Hablamos de la muerte en voz baja, como si al nombrarla la convocáramos. La tememos, la negamos, la evitamos y sin embargo, ella es la única certeza que nos iguala. Por eso tan conocida la frase, la vida tiene tan segura su victoria que nos da toda una vida de ventaja. Todo lo demás, el amor, los sueños, los logros, las pérdidas ocurren bajo la sombra inevitable de ese final. Comprender la muerte no es un acto morboso ni un ejercicio de tristeza. Es, al contrario, un gesto de lucidez, de amor hacia la vida misma. Así que en este episodio quiero invitarte a mirar de frente esa realidad, no con miedo, no con angustia, sino con un propósito: reconciliarnos con lo que somos, aceptar que la existencia tiene un final y en esa aceptación encontrar el sentido más profundo de estar vivos. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, una de las figuras más humanas y revolucionarias y madre además de la tanatología, nos enseñó que morir es un proceso tan natural como nacer, y que acompañar ese tránsito con compasión, presencia y amor es una de las experiencias más transformadoras que podemos vivir. Su trabajo con pacientes terminales cambió la forma en que entendemos el final de la vida. Nos mostró que incluso en la muerte hay crecimiento, que incluso en la despedida puede nacer una comprensión más pura del amor.
Víctor Frank, por su parte, desde la logoterapia, nos recordó que el sentido de la vida no desaparece frente al sufrimiento, sino que precisamente allí puede revelarse. En sus palabras, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esta frase cobra una dimensión especial cuando pensamos en la muerte, porque el porqué no se anula con la finitud, se ilumina con ella. El hecho de saber que un día no estaremos nos impulsa, si lo comprendemos desde el corazón, a vivir con más entrega, a dar significado incluso al dolor y a reconocer que la vida no es interminable, pero sí profundamente valiosa. Qué equivocados estábamos al pensar que la inmortalidad significaba no morirse nunca. Y vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Le tienes miedo a la muerte? Quizá no a la tuya, pero ¿qué tal a la de algún ser querido? El miedo a la muerte es tan antiguo como la conciencia misma. Desde los mitos primitivos hasta la filosofía moderna, el ser humano ha intentado explicarse qué hay más allá del último suspiro. Las religiones ofrecieron consuelo prometiendo una continuidad. La ciencia, en cambio, la explicó como un fenómeno biológico inevitable. Pero más allá de las creencias o de los enfoques racionales, la muerte toca una fibra espiritual en cada persona, la del desapego. Morir no solo implica perder la vida, sino soltar todo aquello a lo que nos aferramos, y es eso lo que realmente nos cuesta. Soltar el cuerpo, los vínculos, los proyectos inconclusos, los rostros amados, aceptar que todo cambia, que todo termina, que nada nos pertenece por completo. La ansiedad por la muerte crece y decrece a lo largo de nuestra vida. Los niños pequeños no pueden dejar de notar los atisbos de mortalidad que los rodean. Hojas, insectos y mascotas muertas. Abuelos que desaparecen, padres en duelo, interminables superficies cubiertas de lápidas y lápidas en los cementerios. Quizá los niños se limiten a observar y, siguiendo el ejemplo de los padres, callar, porque si expresan abiertamente su ansiedad, se hará patente la incomodidad de los padres, quienes, por supuesto, se apresurarán a ofrecer consuelo. A veces los adultos tratan de encontrar palabras tranquilizadoras, de transferir todo el asunto a un futuro lejano, o de aplacar la inquietud de los niños con historias que niegan la muerte. Luego, durante la adolescencia, la ansiedad que les provoca estalla con todas sus fuerzas. Con frecuencia los adolescentes se preocupan por la muerte. Algunos pocos incluso piensan en suicidarse. En la actualidad, muchos adolescentes responden a esa ansiedad convirtiéndose en amos y dispensadores de la muerte en la vida paralela de los videojuegos violentos. Otros la desafían con humor negro y canciones que se toman la muerte muy a la ligera. O viendo películas de terror con sus amigos. Algunos adolescentes desafían a la muerte poniéndose en peligro constantemente. Con el transcurso de los años, estos temores adolescentes a la muerte quedan desplazados por las dos tareas vitales centrales de la primera parte de la adultez: seguir una carrera y formar una familia. Al cabo de 3 décadas, cuando los hijos se marchan del hogar y el fin de las carreras profesionales comienza a avecinarse, estalla la crisis de la mediana edad. Y la ansiedad ante la muerte vuelve a surgir con todas sus fuerzas. A medida que nos vamos aproximando a la cima de la vida y contemplamos la senda que se extiende frente a nosotros, nos damos cuenta de que ya no asciende,
sino que desciende hacia el debilitamiento y el deterioro. A partir de ese instante, la preocupación por la posibilidad de fallecer nos comienza a rondar. No es fácil vivir cada momento con total conciencia de que moriremos. Es como tratar de mirar al sol de frente. Solo se puede soportar un rato. Como no podemos vivir paralizados por el miedo, generamos métodos para suavizar el terror que nos produce la muerte. Nos proyectamos al futuro a través de nuestros hijos, nos volvemos ricos, famosos y crecemos cada vez más y más. Algunas personas con una suprema confianza en su propia inmunidad viven de manera heroica, a menudo sin cuidar de los demás ni de su propia seguridad. Otros buscan trascender la dolorosa separación que supone la muerte fundiéndose con algo. Un ser querido, una causa, una comunidad o un ser supremo. Cada persona le teme a la muerte a su propio modo. Para algunos, la ansiedad que produce es el soundtrack de su vida. Y cualquier actividad provoca el pensamiento de que ese instante en particular no volverá a repetirse. Para otros, la ansiedad es más estridente e ingobernable y tiende a entrar en conflicto a las 3 de la mañana, dejándolos inquietos ante el espectro de la muerte. Los atormenta la idea de que ellos y también la gente que los rodea y que además quieren, pronto estarán muertos. Dime, ¿a quién no le ha pasado que de repente estás acostado, ya te vas a dormir o te despiertas a medianoche y empiezas a imaginarte el funeral de uno de tus seres queridos o cómo te dan la noticia, cómo reaccionarías, qué harías después y empieza ese pánico? Por eso te preguntaba hace un rato, ¿qué tanto le temes a la muerte? Algunos dirán que a la propia no, pero a la de los seres queridos, por supuesto, que da terror. Y a otros los acosa alguna fantasía concreta de un fallecimiento inminente. Por ejemplo, una pistola que los apunta en la cabeza, un pelotón de fusilamiento, un tren que los embiste, una caída de un puente o de un rascacielos. Las escenas de muerte adquieren formas vívidas. Algunos se ven encerrados en un ataúd con los orificios de la nariz llenos de tierra, pero conscientes de que yacerán en la oscuridad para siempre. Otros temen no ver, oír ni tocar nunca más a sus seres queridos. A otros les duele imaginarse bajo la tierra mientras sus amigos continúan vivos. La vida proseguirá sin que uno tenga manera de saber qué ocurrirá con los propios familiares, amigos o con el mundo en general. El novelista existencialista Checo Milán Kundera sugiere que el olvido prefigura la muerte. Lo que más nos aterra de la muerte no es perder el futuro, sino el pasado. De hecho, el acto de olvidar es una forma de muerte que siempre está presente en la vida. En muchas personas, la ansiedad ante la muerte es abierta y fácilmente reconocible. En otras es sutil, reprimida y se oculta detrás de otros síntomas. Y solo se identifica explorando, incluso excavando. La ansiedad sin motivo es en realidad ansiedad ante la muerte. Quizá lo que más nos aterre de la muerte no es la muerte misma, sino la posibilidad de no haber vivido plenamente antes de que llegue. Esta frase, más que una reflexión, es una invitación a mirar con honestidad el sentido de nuestra existencia. Nos confronta a la urgencia de vivir despiertos, de aprovechar cada instante con conciencia, de no dejar que el miedo, la rutina o la indiferencia nos roben la esencia de estar vivos. La muerte, aunque inevitable, no es el verdadero enemigo.
lo es la vida no vivida, la vida postergada, aquella que pasa sin haber sido plenamente sentida. Por eso, hablar de la muerte es hablar de la vida. No podemos separar una de la otra. Cada despedida nos recuerda lo valioso del presente. Cada pérdida nos enseña a mirar con gratitud lo que aún tenemos. Y cada duelo puede ser una puerta hacia una nueva forma de vivir. Cuando una persona atraviesa una experiencia de duelo y logra integrar la ausencia en su historia, no vuelve a ser la misma. Su mirada se vuelve más compasiva y su corazón más sabio. Viktor Frankl sostenía que la vida no se mide por su duración, sino por su profundidad. No se trata de cuánto tiempo vivamos, sino de cómo vivamos. Y quizá la muerte en su silencio sea la voz que nos recuerda que no podemos postergar lo esencial. Amor, perdonar, agradecer, compartir. Cada vez que lo hacemos, la muerte pierde poder sobre nosotros, porque aprendemos que lo que realmente somos no muere. La muerte no es un castigo ni un absurdo, sino un espejo que refleja lo que más tememos y lo que más amamos. Frente a ella se revelan nuestras prioridades, nuestras heridas y nuestras verdades. Aceptarla no es rendirse, sino vivir con autenticidad. Afrontar la muerte no significa desesperar y despojar a la vida de todo sentido. Por el contrario, puede ser una experiencia que nos haga despertar a una vida más plena. Afrontar la muerte hace surgir la ansiedad, pero también tiene el potencial de enriquecer enormemente la vida. El desafío más exigente, entonces, no es morir, sino aprender a vivir conscientes de que vamos a morir. Morir bien, como decía Elizabeth Kubler-Ross, es un arte que se cultiva viviendo bien. Y vivir bien no es acumular logros, sino habitar la vida con presencia, con gratitud y con amor. La muerte nos exige la valentía de mirar hacia adentro. Nos obliga a preguntarnos, ¿he vivido con sentido? ¿He amado de verdad? ¿He perdonado? ¿He dejado mi huella en el mundo con honestidad? Quien puede responder afirmativamente a estas preguntas no teme morir, porque sabe que su existencia ha sido fecunda. Cuando comprendemos esto, la muerte deja de ser una enemiga para convertirse en una aliada silenciosa, una compañera que nos recuerda a diario la urgencia de vivir. Nos enseña que cada día puede ser una despedida, pero también un renacimiento, que cada pérdida, si la trabajamos bien, puede ser convertida en gratitud, y que la muerte, lejos de ser ese final tan temido, puede ser el umbral hacia la más profunda comprensión del sentido. Al final, como lo escribió Viktor Frankl, la vida tiene sentido hasta en su último aliento. Y quizá ese último aliento no sea un adiós, sino una forma de regreso al misterio del que venimos. Comprender la muerte desde la tanatología no elimina el dolor, pero lo ilumina. Nos permite abrazar la vida entera, con sus luces y sus sombras, con sus comienzos y sus finales, sabiendo que en cada despedida también florece una semilla de eternidad. En la práctica tanatológica, acompañar a alguien que está muriendo o a quien ha perdido a un ser querido implica estar presentes con amor y sin juicio. Es un acto profundamente humano que trasciende las palabras. A veces no hay nada que decir, solo estar. Estar con el otro en su silencio, sostener una mano, respirar juntos, permitir que el dolor se exprese. La mera presencia es el mayor obsequio que le puedes dar a cualquiera que se encuentre frente a la muerte.
En este espacio de presencia se revela una verdad que ninguna teoría te puede enseñar. La muerte no destruye el amor, solo lo transforma en memoria, en energía y en legado. Desde la mirada tanatológica, hablar de muerte es un acto de amor, no para regodearse en la pérdida, sino para darle un lugar al misterio, para reconciliar el alma con lo inevitable. Aceptar que moriremos nos libera del afán de controlarlo todo. Nos permite soltar, perdonar, agradecer. Nos invita a cuidar más los vínculos, a escuchar más, a decir te amo sin esperar el momento perfecto. Quien ha mirado de frente a la muerte suele vivir con más ternura, porque ha entendido que nada es eterno y que cada encuentro puede ser el último. Kubler-Ross decía que hay dos emociones fundamentales en la vida: el amor y el miedo. Todo lo demás nace de alguna de ellas. La muerte nos coloca justo entre las dos. Podemos temerla y cerrarnos, o amarla como parte del proceso y abrirnos a su enseñanza. Quienes eligen el amor descubren que morir no es desaparecer, sino transformarse. Que la vida no termina, se transforma en memoria, en legado, en huella. En cambio, quienes eligen el miedo viven permanentemente en angustia, como si la sombra de la muerte les impidiera disfrutar la luz del día. Todo ser que nace está destinado a morir, pero también a dejar una marca. Y esa marca no se mide en años, sino en profundidad. Hay vidas cortas que dejan huellas eternas y vidas largas que apenas rozan la superficie de la existencia. Por eso, lo importante no es cuánto vamos a vivir, sino cómo lo estamos haciendo. En muchas tradiciones espirituales se dice que quien aprende a morir, aprende a vivir. Morir, en ese sentido, no se refiere solo al final biológico, sino al arte de soltar las máscaras, los apegos, los resentimientos, las expectativas. Cada vez que soltamos algo que ya no nos pertenece, experimentamos una pequeña muerte. Y en cada una de esas muertes simbólicas, renacemos un poco más libres. Tal vez por eso los sabios antiguos veían la muerte como una iniciación y no como una pérdida. Mientras respiramos, tenemos la posibilidad de transformar nuestra actitud. Incluso frente al dolor, al miedo o a la enfermedad, podemos elegir cómo vivir. En los últimos días de vida, muchas personas descubren una claridad que nunca tuvieron antes. Aprenden a apreciar lo simple, una conversación, una caricia, la luz en la ventana, las risas, los olores. Es como si al saber que el tiempo se acaba, la vida se volviera más nítida. Quizás entonces lo que más nos aterra de la muerte no es la muerte misma, sino la posibilidad de despertar demasiado tarde, de darnos cuenta en el último momento que no fuimos fieles a lo que nuestra alma deseaba, que nos detuvimos por el miedo al qué dirán, que no abrazamos por orgullo, que no dijimos lo que sentíamos, que no viajamos, que no perdonamos. El verdadero terror no está en dejar de existir, sino en no haber existido del todo mientras pudimos. Cuando entendemos que todo puede terminar, aprendemos a vivir con más presencia. Ya no corremos detrás del tiempo, sino que lo habitamos. Vivir plenamente no significa vivir sin miedo, sino aprender a amar a pesar del miedo.
Y así hemos llegado a la conclusión de este tema. La muerte inevitablemente es nuestro destino. Tu deseo de sobrevivir y tu temor a la aniquilación siempre van a estar ahí. Son instintivos, forman parte de nuestro protoplasma y tienen un efecto decisivo sobre la forma en que vivimos. Aceptar la muerte como parte natural de la vida nos libera del miedo y nos reconcilia con nuestro destino. No significa resignarse, sino comprender que cada final contiene también un principio. La naturaleza nos lo recuerda constantemente. El otoño no es una tragedia, sino un paso necesario hacia el renacer de la primavera. Así también la muerte puede entenderse como un cambio de forma, una transición hacia otra dimensión de existencia que tal vez no comprendemos, pero que podemos intuir desde el corazón. A lo largo de la historia, la humanidad ha tratado de domesticar la idea de la muerte. Se le han dado nombres, símbolos, rituales y mitos. Se ha convertido incluso en un tabú, en un misterio y en una obsesión. Pero al intentar alejarla, también nos hemos distanciado de la vida. Porque el miedo a morir, en el fondo, es miedo a no haber vivido de manera auténtica. Cuando evitamos pensar en la muerte, también evitamos mirar nuestras decisiones, nuestras renuncias, nuestros silencios. La muerte nos asusta porque nos recuerda lo que hemos dejado sin hacer. No olvides que mantenerte consciente de la muerte, abrazarte a su sombra es una ventaja. Tal conciencia puede integrar la oscuridad a tu chispa vital y realzar lo que te queda de vida. Nunca es demasiado tarde, nunca se es demasiado viejo. Gracias por acompañarme, no olvides dejarme tus comentarios, platícame si este episodio te gustó, platícame si tienes tu temor a la muerte, qué piensas de este tema, ahora que estamos en vísperas del tan famosísimo y una tradición bellísima de México, el Día de Muertos. Comparte este episodio si te gustó, compártelo a alguien que sepas que le gustaría escucharlo o que debería de escucharlo. Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Odiosa, en Instagram me encuentras como @odiosa_podcast, en YouTube me encuentras como @odiosa Laura Susana, así todo junto, y en Spotify me encuentras como Odiosa. No olvides suscribirte, no olvides calificar este podcast con 5 estrellitas porque eso hace una gran diferencia para mí. Así que por ahí espero tus comentarios. Y no nos vamos sin la frase final del día y del tema de hoy. ¿A quién conocemos? A las personas que amamos, el camino que elegimos y a quién elegimos recordar, todo es parte de nuestra historia. Pero no podemos permitir que alguien más escriba la historia, porque no tenemos una eternidad. A veces lo único que tenemos es solo un día. Morir con sentido no significa morir sin miedo, sino morir con conciencia, sabiendo que lo vivido valió la pena, que se amó, que se dio, que se fue auténtico. Cuando nos reconciliamos con la idea de la muerte, algo cambia en la mirada. La prisa se vuelve calma, la ambición se convierte en propósito y el miedo da paso a la gratitud. La vida ya no se mide en metas, sino en momentos. Cada instante puede ser una despedida, pero también una bienvenida. Cada final es el umbral de una transformación. Un día tu vida pasará frente a tus ojos. Asegúrate que valdrá la pena mirarla.
Gracias por tu compañía, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Odiosa, que además va a estar increíble. Vamos a hablar de las mascotas trascendidas con una mujer extraordinaria. Así que si tú has vivido este duelo, no puedes perderte el siguiente episodio. Esto fue Odiosa, yo soy Laura Susana. Recuerda que el éxito es aquí. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.